Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucho placer tener a un habitual que cuando él se pasa siquiera un mes sin venir al programa, la gente me dice, Guillermo, caray, el hombre está pegado. No sé si eso lo hará querer ocupar algún cargo, ¿verdad?, electivo en el 24, porque si yo estoy seguro que si él se ofrece ahora para un cargo al gobierno, pues de inmediato es nombrado porque es un hombre de gran capacidad. Él es muy modesto, nunca se ha atrevido a decir que es un genio. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Recuerden que este programa se transmite tanto por Claro como por Altiz de 9 a 10 de la noche domingo en la frecuencia 6 en ambos sistemas. Volvemos después de esta pausa con nuestro invitado. De inmediato vamos a dialogar con el ingeniero Guillermo Caray, alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, aunque él en muchas ocasiones no vota por su partido y se lo permiten, pero imagínate quién va a prescindir de un diestro comunicador como es Guillermo Caray. Por cierto, la primera interrogante tiene que ver con el partido. ¿Qué es del reformismo? No me atrevo a decir qué es del Partido Reformista, sino qué es del reformismo, porque tú, aunque eres disidente por frecuencia de sus postulados y pautas, pero tú mueres, yo estoy seguro, aunque sea dentro de 60 años, adscrito a tu partido. Bueno, yo debo decir que lamento mucho la situación por la que está atravesando el partido y el reformismo en general, porque es muy buena la distinción que hace entre el partido y el reformismo como doctrina, porque en este momento el partido y el reformismo debieron tener una participación más proactiva que la que está teniendo. Se nota un apagamiento de los planteamientos y una focalización en una serie de temas que no se están sintonizando adecuadamente con las urgencias y las necesidades del pueblo dominicano, que está tremendamente agobiado por la pandemia y la economía. Y nadie en República Dominicana, ningún grupo político tiene tiene como activo respuestas en el orden económico tan acreditadas y tan probadas como la que tiene el reformismo. Porque tú recuerdas que después de la revolución en el año 65, el país quedó muy golpeado y fue el reformismo el grupo político que levantó el proceso de recuperación nacional. Y lo mismo sucedió, aunque en menor grado, por supuesto, cuando en el año 86 volvimos al gobierno, que estábamos supeditados a una serie de acuerdos en medio de un ciclo económico que se suele llamar como estanflación, es decir, el estancamiento económico acompañado con inflación. Ahora tenemos una situación sui generis, no solamente nosotros aquí, sino en el mundo, y entonces el aporte del reformismo, por lo menos el aporte en el debate, no voy a decir el aporte en el gobierno, porque yo reconozco que el Partido Revolucionario Moderno tiene una serie de características y de expectativas entre sus propias militantes, y tiene su propia doctrina que, aunque no es totalmente incompatible con la doctrina reformista social cristiana,
pero la socialdemocracia tiene unos esquemas de operación, de funcionamiento que son diferentes. Pero qué bueno que tú hayas comenzado con esa pregunta, porque probablemente mis opiniones en el resto del programa estén precisamente matizadas en mi convicción y en mi trayectoria reformista, porque tú sabes bien que yo procuro en lo posible la mayor coherencia posible, que si ayer actué o me pronuncié en una dirección, no voy a salir ahora con otra cosa distinta a la que había pregonado o la que había practicado. Entonces, yo entiendo que en las presentes circunstancias el reformismo pudo ser más proactivo, ya encaminándonos hacia el sexto mes del gobierno, más proactivo en la oferta, en las propuestas para encarar las diversas urgencias nacionales, y no lo ha hecho. Sobre todo que los vínculos que tenemos con el presidente de la República son vínculos estrechos, no solamente en mi caso personal, que, bueno, independiente, como tú dijiste, yo a veces doy mis patadas de rebeldía dentro del partido. Yo lo apoyé independientemente de que el partido lo apoyara, o el partido apoyó a Leonel Fernández. Pero eso no implica que las relaciones personales entre, por ejemplo, el presidente del partido y el presidente de la República tienen. Y ojalá y esta intervención que es alrededor de tu pregunta concite una especie de replanteamiento en las instancias del partido para animarse a ser más proactivo en la definición y en el diseño de las políticas públicas que se están necesitando en estos momentos tan delicados que está viviendo el país. Yo sé que el presidente Joaquín Balaguer, en todos sus periodos, tuvo contigo una excelente relación, y eso era claro, que eso no sorprendió a nadie, dada tu honestidad y tu capacidad, cuando ocupaste cargos relevantes en el tren administrativo gubernamental de Balaguer. Ahora bien, la pregunta es, ¿tú crees que fue un error de tu líder reformista, Joaquín Balaguer, el no haber dado pasos cuando ya él veía que por su longevidad y sus problemas visuales iba a tener en un momento determinado que declinar cualquier postulación electoral a la presidencia de la República? Bueno, tú sabes que Balaguer tuvo una característica que, como dice un buen amigo reformista, que duró mucho tiempo, que fue muy longevo, y ejerció el poder en sus últimos años con muchas limitaciones, incluyendo las limitaciones visuales. Yo diría su último periodo o su última serie de periodos, los últimos 10 años, ya Balaguer gobernó prácticamente con problemas visuales. Cuando una persona tiene limitaciones de ese tipo, hay una dosis de inseguridad. Quizás eso le impidió hacer un señalamiento. Y, por supuesto, no siempre los líderes no nacen ni se hacen a veces, sino surgen en función de las circunstancias. Fíjate que también hemos tenido una serie de situaciones que, por ejemplo, los dos vicepresidentes que Balaguer escogió durante los 10 años fallecieron tempranamente, Jacinto Peinado y Carlos Morales Troncoso. Eso, por supuesto, impidió, a mi juicio, que el presidente Balaguer hiciera un señalamiento, como por ejemplo se pudo observar en los otros partidos. En el PLD, Juan Bosch fue acompañado de Leonel Fernández y luego él fue presidente de la República por el PLD. En el PRD, hoy PRM, Peña Gómez se hizo acompañar de Hipólito Mejía. Quizás hoy esas dos personas están vivas. Lamentablemente en el caso reformista no ha sido así.
Y por supuesto, cuando ante las limitaciones visuales del presidente Balaguer y esa dosis de inseguridad que invade cuando uno tiene limitaciones de ese tipo, hace como que se fomenten determinados comportamientos que en cierta forma impedían el señalamiento de una sucesión categórica, porque esa inseguridad impedía, por ejemplo, que el presidente Balaguer dependiera mucho o de Jacinto Peinado o de Carlos Morales o de cualquier otro del líder del partido. Yo recuerdo, y perdona una anécdota, yo recuerdo que en el año 88 ya estaban por lanzar la repostulación del presidente Balaguer para el año 90. Y yo fui a una actividad política organizada en el Seibo por el entonces senador Ulises de Vera, y al día siguiente le informé al presidente, le dije, mire presidente, yo estuve ayer en una reunión donde se lanzó la candidatura de usted para el año 90. Él dijo, la reacción de él fue, no, ya, ese tiene que ser uno de ustedes. Yo salí de allí creyendo que él me estaba diciendo a mí que podía ser yo. Pero yo me imagino que eso mismo se los dijo a muchas otras personas. Entonces, todas esas personas creyeron que ellos podían ser el líder o el sucesor del Partido Reformista. Ahora, hay una cosa está clara. La crisis de los partidos de República Dominicana no es solo del reformismo. El PRD está en crisis y el PLD ahora está bajo prueba. Yo recuerdo que participaba antes de las elecciones del 2020 en algunos programas de televisión donde habían algunos politólogos que decían, no, al PLD no le gana a nadie, tienen muchos recursos. Tú recuerdas que ellos llegaron a decir que el PLD era una fábrica de presidentes y que iban a gobernar hasta el 2040. Y obviamente eso no ha sido así, porque uno de los que lo propiciaba esa consigna, que es Leonel Fernández, él mismo salió del PLD y tomó el tienda aparte. Y tú te pones a ver en el fondo el reformismo que data desde los 60, o sea que tiene 50 años, con práctica hace 50 años practicó el poder por 22 años, y el PLD que practicó el poder por 30, por 24 aproximadamente, por un periodo de 16, 20 años, se dividió más tempranamente que lo que se dividió el Partido Reformista. Lo que pasa es que la crisis, y estoy hablando desde antes de la pandemia, ahora hay un nuevo componente, pero la crisis prepandémica afectó a todos los partidos porque indudablemente los partidos no hemos sabido adecuarnos a las realidades del siglo XX antes de la pandemia, a las urgencias sociales, a las urgencias económicas, ambientales, demográficas, sociopolíticos, y eso ha hecho que la respuesta ciudadana haya sido desfavorable para los partidos, principalmente los más tradicionales. El partido más tradicional en el ejercicio de gobierno es el Partido Reformista y está en crisis. El partido más tradicional en la praxis proselitista es el PRD y está en crisis. Bueno, nada más queda ahora como partido mayoritario el PLD, que está en una coyuntura que tiene que hacer mucho para levantarse de abajo y resolver las acusaciones que penden sobre ese partido. Ya veremos. Pero esa fábrica de presidentes, ese PLD para el 2040, ya yo no lo visualizo así. Entonces, eso, por supuesto, con todo eso ha contribuido a que los partidos tradicionales hayan perdido espacio en sus respectivas comunidades políticas. Tú sabes bien, como hombre bien informado, y eso es algo que ha trascendido mucho, el presidente Luis Abinader ha hablado de la posible rebaja de los recursos que otorga la Junta Central Electoral a los partidos políticos para su desenvolvimiento, de acuerdo incluso a los resultados que en
proceso electoral más próximo hayan obtenido. O sea, los mayoritarios obtienen mayores recursos y los minoritarios menores. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? ¿O si va a incidir en el desenvolvimiento futuro de la democracia dominicana? Mira, yo nunca he simpatizado, nunca simpaticé con ese financiamiento del Estado a los partidos políticos. Y debo hacer un reconocimiento al doctor Mario Vinicio Castillo, Vincho, que cuando eso se estaba discutiendo, él fue quizás de las voces más autorizadas y enérgicas para denunciar lo que de hecho luego vino, y es que los partidos políticos con financiamiento estatal terminan perdiendo su mística, su entusiasmo, termina siendo entidades de entes públicos y en cierta forma dependiendo del aparato estatal. Ellos mismos se crean una burocracia en que confunden los empleados del partido con el liderazgo del partido. En mi propio partido pasa mucho eso. La secretaria del presidente de un comité que tiene un sueldo en el partido es candidata a regidora. Entonces, a mí me parece que ese sistema tiene que ser profundamente revisado. Y no como está planteando algunas de las autoridades, cambiar los porcentajes, que no se distribuye el 80, sino el 70. Ese regateo yo creo que no contribuye a un perfeccionamiento de los partidos políticos. Me parece que lo que hay que fundamentar es que los partidos políticos cumplan, porque fíjate este detalle, que no todos los países lo tienen y a veces nosotros que lo tenemos nos olvidamos de ellos. Los partidos políticos están reconocidos en la Constitución de la República y tienen roles muy importantes que cumplir para el desarrollo nacional, para canalizar la participación política nacional, y tienen responsabilidades que fueron ratificadas por la ley de partidos. Entonces, y para eso se requiere un proceso de formación. Y eso obviamente se ha perdido, entre otras cosas, porque la atención primaria de los partidos ha girado alrededor del financiamiento, de ese financiamiento de los partidos que han montado una burocracia que tiene vocación a perpetuarse. Yo creo que incluso fuera más lejos con el planteamiento del presidente Abinader de no reducirlo a un 50%, sino cortar por completo el financiamiento del gobierno, del Estado a los partidos y rediseñarlo completamente. Y me parece que con eso se le hace un buen servicio a la democracia dominicana, sobre todo en un momento como el de ahora, que hay demasiado incertidumbre. Indudablemente que el presidente Luis Abinader ha sido diestro en cuanto al manejo de los medios de comunicación, lo que contrasta con antecesores suyos que no fueron tan expeditos en cuanto a esas relaciones. La pregunta es a Guillermo Caram si él está de acuerdo con los altos índices de popularidad que encuestas y la simple apreciación del ciudadano le dan al desenvolvimiento, a la gestión de nuestro presidente. Bueno, yo no lo dudo. Yo quiero completar una idea con relación a la pregunta de los partidos. Yo estoy de acuerdo con que se reduzca el financiamiento estatal a los partidos políticos y hasta que se elimine. Pero no nos engañemos. Hay otras partidas presupuestarias que deberían ser objeto de la misma cirugía. Y en ese sentido, da pena que se haya comenzado por los partidos cuando hay otros renglones más susceptibles de recorte de gastos significativos. Ahora paso a la pregunta actual, que obviamente es también muy interesante. Yo creo que no hay que extrañarse que la gestión del presidente Abinader, es que terminan los dos en ER, y a veces me confundo, sea bien valorada.
no podemos olvidar que no tiene los 6 meses. Entiendo que hay cosas que han sido muy positivas, como por ejemplo el fortalecimiento del poder judicial, de la Procuraduría General de la República, del Ministerio Público, el accionar contra la corrupción y la impunidad. Creo que, por supuesto, no es tiempo suficiente para evaluar. No nos engañemos que todos los presidentes comienzan bien y a veces terminan mal. Por ejemplo, cuando se salen en esas encuestas, aparece Bukele como uno de los más importantes, pero Bukele ya tiene tiempo. Lo importante es que ese porcentaje se mantenga cuando ya tenga 1 año, 2 años o 3 años. De manera que creo que y esto lo digo porque a veces percibo que muchos funcionarios del gobierno están pregonando prematuramente logros y se están autoengañando, como que ya lograron el objetivo del cambio. Y hay que tener mucho cuidado de no vanagloriarse, autosatisfacerse por aquel refrán de que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Pero hay una parte de tu pregunta que quisiera comentarle. Tú me hablabas del manejo de los medios de comunicación y lo contrastabas con la gestión del presidente Danilo Medina, implícitamente. Yo creo que hay que encontrar un poco un justo medio, porque indudablemente tan malo es una cosa como la otra. A veces percibo al presidente Abinader sobreexpuesto. Por ejemplo, un presidente de la República debe reservarse para problemas generales, para cuestiones globales, no para apostar en algo que sea riesgoso. Yo recuerdo, y perdóname que siempre ilustre con una anécdota, cuando yo fui funcionario del gobierno del presidente, el único gobierno que yo he sido funcionario ha sido del presidente Balaguer. Pero sin hablarlo, implícitamente adoptamos un sistema que el presidente Balaguer daba entrevistas de prensa todos los jueves cuando viajaba al interior del país, y entonces yo daba ruedas de prensa 2 días antes. Si las cosas salían bien, si lo que yo decía el martes satisfacía la opinión pública, el presidente Balaguer me endosaba. Pero si por casualidad lo que yo anunciaba en ruedas de prensa del martes ocasionaba algún revuelo, entonces el presidente Balaguer hasta me desautorizaba. Entonces, ese es el rol de los presidentes, o sea, reservarse para los casos de máxima atención y de máxima prioridad. Y a veces veo al presidente Abinader expuesto en cuestiones, por ejemplo, sectoriales. A veces lo veo hablando demasiado de turismo o asumiendo responsabilidades en temas riesgosos. Acuérdate aquello de la marca país. ¿Por qué tuvieron que envolver al presidente y al Palacio Nacional? Porque esa es otra cosa. El Palacio Nacional es el símbolo del poder en la República Dominicana. Debe reservarse para cuestiones trascendentales. A veces lo veo con demasiada frecuencia y con temas que pudo haberse tratado en las instancias ejecutivas correspondientes y no en el Palacio Nacional y no por el presidente de la República. Indudablemente que el presidente Luis Abinader tuvo que ceder ante los requerimientos de gran parte de la ciudadanía acerca de que si era elegido como jefe del Estado, que debería enfrentar a los funcionarios del pasado gobierno presidido por Danilo Medina en cuanto a supuestos o reales actos de corrupción, que era de casi un rumor continuo y hasta una creencia pertinaz de la ciudadanía. ¿Cómo crees tú que se ha manejado hasta ahora el encauzamiento de funcionarios del pasado régimen?
Bueno, yo creo que la Procuraduría ha hecho buen trabajo. A veces temo que esté haciendo un trabajo que escape a sus capacidades y posibilidades, porque son demasiados casos y lo que faltan, los casos son muy complejos. Me gustó mucho una iniciativa del presidente Abinader de contratar abogados para llevar casos. Tú recuerdas que eso fue algo similar, fue lo que hizo el presidente Balaguer en el año 86, que no hizo que la Procuraduría asumiera los sometimientos que había encausado el gobierno, sino se lo encomendó a un grupo de juristas. Me parece que los casos son muchos y muy complejos y temo a veces el sobrecargo, pero de que es hasta ahora el elemento más importante que ha tenido el gobierno en su haber positivo, eso es indudable. El resto está por verse y eso en cierta forma ha condicionado o ha determinado a que el presidente Abinader tenga la valoración que todavía tiene. Vamos a hacer nuestra última y breve pausa para ofrecerles algunos consejos interesantes a nuestra teleaudiencia para luego retornar con el ingeniero Guillermo Carán, alto dirigente del Partido Reformista, un comunicador excelente. Yo sus escritos no me los pierdo en el periódico Hoy. Volvemos. Desde el mes de marzo del pasado año, la República Dominicana y el resto del mundo, del universo, está bajo un ataque del coronavirus, el COVID-19, implacable. ¿Cómo crees que hasta ahora ha enfrentado en lo que va de su gestión el presidente Luis Abinader y su gobierno esta pandemia? Bueno, indudablemente que estamos en una pregunta muy difícil en el momento en que la cúspide de casos y muertes se están observando. Yo creo que el cambio de gobierno en este ciclo influyó, porque tener una maquinaria que se estaba preparando para, que es lo que sucedió con el gobierno anterior, porque aquí entró en marzo el COVID, pero desde noviembre del año 19 ya se había pronosticado y las autoridades estaban ya advertidas de que eso podía ingresar al país, como en efecto ingresó. Me parece que se necesita más inteligencia en el diseño de las medidas, más participación, más colectivización de las medidas que se están estableciendo. Hay a mi juicio, hay un exceso de confianza en la vacuna. Vacunaciones que algunas de ellas están bajo la lupa, ¿no? Porque algunas se han dicho de algunos casos con reacciones adversas, otros que no se han conservado la cadena de frío, que la segunda vacunación, que no llegaron a tiempo, en fin. A mí me parece que debemos prepararnos, que debemos hacer un esfuerzo mayor para prepararnos y cumplir disposiciones mejor diseñadas y cumplirlas rigurosamente y dar el ejemplo. ¿Por qué digo mejor diseñadas? Porque, por ejemplo, algunas disposiciones han transmitido confusión a la ciudadanía. Cuando la pandemia estaba bajo control, hace un par de meses, se adoptaron medidas rigurosas. Ahora que están en expansión, se flexibiliza. Los horarios, que si la 3, la 12, la 3, la 5. Yo creo que hay que tomar una decisión como más contundente y sobre todo vigilar que se esté cumpliendo. Porque yo
salgo poco a los establecimientos, lo estrictamente necesario, pero sí observo que, por ejemplo, antes, bueno, te voy a poner un ejemplo que me pasó el martes. Tú y yo somos asiduos a las librerías y vivimos comprando libros. Y ese es uno de los establecimientos típicos que yo asisto. Bueno, a una librería que yo asistí este martes, que antes me examinaban, me tomaban la temperatura, me decían lavar las manos, en fin, ahora no me lo hicieron y la crisis está en su peor momento. Entonces yo encuentro que se debe vigilar más, exigir más los protocolos, vigilarlos más y sobre todo predicar con el ejemplo, porque no hacemos nada con decir, por ejemplo, no hayan aglomeraciones, no hagan aglomeraciones, y entonces el propio liderazgo nacional concite o convite para celebrar algo aglomerado. No hacemos nada con decir usen mascarillas si los protagonistas públicos no la usen o la usan mal. Y por supuesto hay algo que es sumamente difícil, hay algo que se ha olvidado, que es parte de nuestros males estructurales, que es la estructura económica de informalidad en la República Dominicana, que hace que la gente esté obligada a salir porque viven prácticamente, son echadías. La mayoría de los trabajadores, de los empleados, son informales, más de la mitad de la población es informal y gran parte de la informalidad son trabajadores que tienen que ganarse sustento cada día. Entonces tú no le puedes decir, tú no puedes centrar la campaña de prevención en decirle quédate en tu casa cuando no pueden quedarse en tu casa por casi un año, porque vamos casi al año, estamos en febrero, en marzo llegó el primer caso. Tú no puedes decir a la gente que se quede hace un año en la casa y todavía yo oigo hablando de quédate en casa. Y el otro ingrediente es nuestra estructura demoterritorial, nuestros barrios, nuestra densidad de población. No le puedes decir a una gente que no se aglomere si vive aglomerado en su casa. No le puedes decir, por ejemplo, la propaganda es los chorros de agua para que se laven las manos, que es una de las medidas más importantes para la prevención. Pero nosotros sabemos que en nuestros barrios no hay agua suficiente, a veces no hay ni tubos y a veces no hay ni gotas de agua. Entonces, me parece que debe serse más inteligente, más creativo. Es un desafío a la creatividad y a la inteligencia del liderazgo nacional el diseñar medidas más adecuadas a nuestra realidad, el vigilarla, el exigir protocolos para esas medidas, el vigilarla y a dar el ejemplo, que muchas veces eso está visible. Tú no le puedes exigir a una persona o una persona que vea que el liderazgo político vive en asamblea, vive reuniéndose o vive usando mal la mascarilla o vive pegado uno con otro. Tú no le puedes exigir que practique el distanciamiento o que frene la aglomeración. Vamos a hablar con el ingeniero Guillermo Carán de política internacional, como hombre que es uno de los líderes continentales del social cristianismo. Durante muchos años estuvo en contacto permanente con miembros del social cristianismo, tanto de América Latina como del viejo continente. Se ha hablado de que ya las ideologías no es que están en agonía, sino que murieron. La pregunta es, ¿cuál es la situación del reformismo y del ingeniero Guillermo Carán con los líderes, si es que ya están activos, del socialismo continental y mundial? Bueno, yo creo que las ideologías han pasado yo no voy a decir a un segundo plano, sino al plano que siempre debieron ser. A mí me parece que hubo un periodo en la historia en que las ideologías se dogmatizaron. Es decir, desde la Segunda Guerra Mundial hasta
vamos a decir, la caída del muro de Berlín o la caída de la cortina de hierro, hubo un periodo en que las ideologías fueron dogmas, el marxismo, el socialismo, el socialcristianismo, y se tomaban como un credo las disposiciones de esas ideologías. Yo creo que eso no estuvo correcto, porque eso generó incluso hasta un fanatismo que impidió el pluralismo que conviene para el manejo de las democracias. Perdón. Pero ahora como que se ha llegado a su justa dimensión. O sea, las ideologías hoy constituyen factores de inspiración, factores de aportes morales y éticos para el ejercicio de la función pública que deben ser preservadas al máximo. Pero fíjate este detalle, China y Rusia tienen un dominio en el mundo, una influencia en el mundo mucho mayor hoy que cuando tenía en la rigidez del Partido Comunista China, cuando Mao Zedong, o cuando, y Rusia, en el caso de Rusia, el Partido Soviético, la Unión Soviética, cuando se convirtió en la Unión Soviética. Es decir, Cuba gana, el mundo, el socialismo ha ganado más fuera de esa dogmatización ideológica que en un tiempo caracterizó a China y a Rusia, que posteriormente en América Latina también. ¿Cuándo resurge el socialismo en América Latina? Cuando Hugo Chávez, y amparado en la riqueza petrolera, el socialismo del siglo XXI. Pero todavía ahora mismo, yo me pregunto, por ejemplo, en el tema de la vacuna, si es verdad lo que se dice, que la vacuna menos criticable hasta ahora ha sido la vacuna soviética. A mí la vacuna rusa, porque ya la Unión Soviética no existe, la vacuna rusa, la influencia del que porte de la nación que haya auspiciado la vacuna más efectiva, esa va a tener un dominio mayor, una influencia mayor en el concierto de las naciones. Entonces, realmente se ha ganado más con la tecnología, la informática, la comunicación, el manejo de otras variables como el medio ambiente. Y eso, por supuesto, lo que debemos aprender y poner en su justo lugar el tema de las ideologías. Ahora, nunca debe desaparecer, porque así como te reconozco que esas naciones son hoy más poderosas después de haber abandonado la dogmatización ideológica, también te reconozco que por el amainamiento de las ideologías, la corrupción ha dominado más el ejercicio de la función pública, después que las ideologías disminuyeron su papel de ente influenciador, de conceptos influenciadores en las actuaciones de los hombres que dirigen la nación. Tú sabes que hay una basculación, valga el término, en la política internacional. Hay etapas, periodos, durante los cuales abundan los gobiernos de izquierda, y hay ocasiones en que no solamente gobiernos de derecha, sino dictaduras militares con esa denominación política. Es un sorpresivo acontecimiento el hecho de que un hombre como el presidente Donald Trump de Estados Unidos, que cesó el pasado 20 de enero en sus funciones, pero que todavía parece incidir de forma importante en el devenir político estadounidense. ¿Tú crees que el asalto al Capitolio, al Congreso Nacional de los Estados Unidos de América, será un factor que va a darle un color
de acuerdo a los acontecimientos en el pueblo estadounidense. Tú hiciste una buena observación. La historia se mueve en péndulo: dictadura, democracia, derecha, izquierda, socialcristianismo, comunismo, etcétera. Y también globalización, nacionalismo. Eso es parte del péndulo. Lo que pasa es que cuando está en el gobierno una corriente ideológica, nacionalista, dictatorial, se crean y no satisface adecuadamente las necesidades, la otra corriente toma fuerza. Pero decía el presidente Leonel Fernández en una ocasión que los pueblos exigen o priorizan lo que no tienen. Si tú tienes libertad, por ejemplo, no pide libertad, pide lo otro, lo que no tienes, pide la satisfacción de necesidades humanas. Nosotros cuando Trujillo pedíamos libertad. Y ahora que estamos en una especie con algunos rasgos de libertinaje, muchas personas hablan y hablan de Trujillo con menos encono que como hablaban antes por el orden y la disciplina que se impuso en aquella ocasión. O sea, los pueblos tienden a reclamar lo que no tienen. Y eso pasa en el mundo. Yo pienso que la gestión del presidente Trump todavía va a gravitar, porque es un nacionalismo que se fomentó, que tuvo eco en naciones tan importantes como Brasil y en algunas de Europa Oriental. Fíjate cómo el propio nazismo, anatemizado después de la Segunda Guerra Mundial, hay gobiernos nazistas y hay corrientes políticas que todavía se mantienen vivas. Me parece que hay que tener cuidado y tratar de actuar en la política preservando los ideales fundamentales de la preservación de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Tú recordarás, no sé si la leíste, yo la leí hace décadas, una obra, un libro de un autor norteamericano, William Lederer, creo que era su nombre, titulado Una nación de borregos, donde hablaba de que el pueblo norteamericano tenía un desconocimiento en sectores mayoritarios de su población de las ideas políticas y que votaba casi siempre con un alto porcentaje de abstención, pero sin tener una adscripción a uno de los dos partidos mayoritarios ni a los minoritarios que la gente ni cuenta se da que existen, como el socialista. ¿Tú crees que el hecho de que un hombre como Donald Trump ganara las elecciones tuvo que ver con ese desconocimiento? Y no solamente que las ganó frente a Hillary Clinton, aunque el voto popular favoreció a la Clinton por más de 3 millones. Ese sistema, ¿tú crees que es valedero de que una persona que obtenga 3 millones de votos más que su rival deba ser ganador? Pero eso, claro, eso lo explica en los versados en derecho. Bueno, pero ese es el sistema que ellos han dado. Fíjate que vamos guardando la distancia, pero aquí hay cosas que a veces también ese movimiento pendular, que hablamos de las ideologías, los nacionalismos, los sistemas políticos, en fin, también es válido para las reformas, los planteamientos institucionales. Por ejemplo, tú recuerdas que a Balaguer en el año 94, cuando lo presionaron para salir del poder, lo acompañaron de reformas que se consideraban maravillosas para el perfeccionamiento de la democracia, como por ejemplo las elecciones separadas, la prohibición de la reelección presidencial, la doble vuelta electoral. Fueron las 3 reformas políticas más importantes
que diseñaron los líderes políticos que negociaron el Pacto por la Democracia en el año 94. Pero de esas tres, ya hay dos que se han revertido, porque se restableció la reelección presidencial, incluyendo con mucho escarceo que intranquilizó el estamento político nacional, y se volvieron a unir las elecciones. Entonces, lo que ayer se planteaba como solución, hoy no lo es. En el 94, hace 26 años, se planteó que elegir separadamente a los diputados y síndicos del presidente de la República era un paso positivo para perfeccionar la democracia. Y después lo unieron. Entonces, los pueblos se dan unos sistemas políticos, a veces rodeados de aventuras, que naturalmente tienen que ser puestos a prueba, y ojalá la emotividad y el consenso caminen. Ojalá perdamos la emotividad y logremos un consenso para que en el diseño que nos toque, sobre todo la juventud, que le toque diseñar el sistema político dominicano, abandonen la emotividad y respeten el pluralismo que requiere necesariamente consenso y concertación. A pesar de que se habla de la gran democracia norteamericana, que ya comenzará, me imagino, a ser sujeto de análisis controvertidos, en cuanto que unos opinarán que sigue siendo esa democracia y otros, después del asalto al Capitolio y al Congreso, pues no opinarán igual. Pero sin embargo, uno ve algo que dice, caramba, pero por ejemplo, el socialcristianismo nunca fue un partido en ningún país de extrema derecha. Cuestionaba muchos aspectos del capitalismo. Y entonces ahora el capitalismo salvaje, con que un papa definió al capitalismo actual. Entonces, yo digo, puede ser una democracia cuasi perfecta, como se calificaba antes la norteamericana, cuando había un contraste, una inequidad tan terrible entre sectores, por ejemplo, de un millonario que podía tener miles de millones de dólares, y había gente que moría de hambre, y había indigentes en las esquinas muriendo por el frío, por no tener con qué abrigarse y un hogar. Indudablemente la base de una democracia es la justicia. Tú decías ahorita, en la pregunta anterior, hablando de la situación del pueblo norteamericano, de que habían personas que no le importaba qué ideología era, tal o cual candidato, lo que quería es garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas. Yo recuerdo, y perdona que por tercera vez en el programa te haga una anécdota de Balaguer. Tú recuerdas que Balaguer llegó en una ocasión, en una de las elecciones, él dijo, yo voy a ganar las elecciones porque con el voto del 1.000.000 de estómagos vacíos que tiene la República Dominicana. Eso es la necesidad de alimenticia, porque él entendía que sus respuestas, sus propuestas políticas conducían en esa dirección. Una buena democracia exige la justicia, la satisfacción de las necesidades fundamentales de alimentación, de salud, de educación, de vestido, de vivienda. Y mientras eso no se satisfaga, las democracias van a ser imperfectas. Y en ese sentido yo creo que la única solución es entender que nadie tiene la razón absoluta. Y por eso voy a terminar, porque te noto ya inquieto, como comencé. Yo creo que lo importante para la República Dominicana y para el mundo es que las diversas corrientes políticas hagan sus aportaciones desde su punto de vista, desde su Weltanschauung, para utilizar una palabra alemana, desde su cosmovisión, desde su filosofía de cómo deben ser solucionados los diversos problemas nacionales. Y a través de una concertación llegar a un consenso. Bien, le agradecemos
al ingeniero Guillermo Carán, que como la mayoría de las ocasiones, salvo que tenga algún compromiso ineludible, acceda a participar en Vertiente de Opinión, que yo siempre he dicho que él es uno de los accionistas morales de este programa. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.